Buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar compartiendo este jueves una nueva meditación del libro de Romanos, en el capítulo 5. Vamos a estar terminando el capítulo 5. Así que le voy a dar paso a Claudia para que ella pueda compartir con nosotros la lectura de Romanos, capítulo 5, del 12 al 21. Buenas noches hermanos, les voy a compartir el texto de Romanos 5 del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Seguimos con Cristian. Muchas gracias Claudia por la lectura. Y este pasaje que nos está inspirando a ver otra base que Pablo pone como fundamento en nuestra fe, en nuestra manera de poder vivir la vida cristiana. ¿Se acuerdan el jueves pasado estuvimos hablando de la gran declaración de Pablo, de su pensamiento, de su mismo pensamiento en lo que significaba esta reconciliación con nuestro Dios? En Romanos, ¿se acuerdan? Capítulo 5, somos justificados por la fe para tener esta paz, esta entrada a la gracia que el Señor nos ofrece en Jesucristo. Y justamente lo que Pablo ahora va desarrollando desde el versículo 12 hasta el 21, es una lectura que no es tan fácil de seguir, pero que tiene un concepto clave, fuerte, que es este concepto de hacer el paralelismo entre Adán y Jesucristo, hacer un paralelo entre lo que significó el pecado a través de Adán y todo lo que conllevó el pecado, y después hace el paralelo con Jesucristo. Y hace todo un relato, Pablo, muy conceptual, muy profundo, que muchos comentaristas bíblicos dicen que estaba bien dirigido a los judíos que vivían en Roma. Era algo que ellos entendían a la perfección en cuanto a lo que Pablo le iba diciendo a través de la palabra sobre el relato que va haciendo de Adán y del pecado. Y acá hay dos conceptos que Pablo quiere rescatar
y que nosotros tenemos que, a la distancia y no siendo judíos, tenemos que entender de qué era lo que estaba hablando Pablo en este relato. Dos conceptos que para nosotros son fundamentales para entender todo lo que Pablo va diciendo. El primer concepto es el concepto de la solidaridad. Verdaderamente un judío nunca se consideró a sí mismo un individuo. Él siempre se consideró como parte de un clan, de una familia, de una nación, y era parte de aquella sociedad que no tenía otra existencia que en sí misma. Este concepto de Pablo es fuerte. O sea, el judío no se conceptuaba a sí mismo como un ser social aislado de lo que era su familia, su pueblo, su nación. Y justamente todo lo que va haciendo el desarrollo Pablo tiene que ver con este concepto. Y cómo el concepto de nación que ellos tenían y de que ellos no eran unos seres aislados, sino que eran parte fundamental de ser parte de este pueblo, del pueblo de Israel. Ahora bien, así es como Pablo ve a Adán, que Adán no era un individuo en sí mismo. Adán era un símbolo de la humanidad, y porque Adán era un símbolo de humanidad, toda la humanidad pecó con él. Su pecado fue el pecado de todos los hombres. Y esto es lo que justamente Pablo quería significar, a través de que por el pecado de Adán, toda la humanidad también entra en pecado. Y el segundo concepto que Pablo pone sobre evidencia en esto es que la muerte es consecuencia directa del pecado. Era la creencia de los judíos que si Adán no hubiese pecado, el hombre habría sido inmortal. La muerte entró en este mundo como consecuencia del pecado de Adán. Este era otro concepto. Que los judíos pensaban, si Adán no hubiera pecado, el hombre hubiera sido inmortal. Y ellos tenían fuerte este concepto. Ahora, como Adán pecó, el hombre se hizo mortal. Y a través de su pecado, la consecuencia, la muerte. Estos dos conceptos tan fuertes es lo que nos presenta hoy la idea de lo que justamente Pablo quiere presentar a través de todo lo que representa Adán y de todo lo que representa Jesucristo. Y vamos directamente a algunos versículos que son muy importantes, muy importantes. Adán y Cristo, Adán y Jesucristo, eran como la presentación de Adán como cabeza de una generación y Jesucristo como Señor y Salvador, también cabeza de una nueva generación inspirada y que podemos tener justamente esta nueva vida a través de Jesucristo nuestro Señor. Y fíjense en cómo vamos a ir haciendo de a poco este paralelo a través de los versículos 17, 18 y 19. Versículo 17 dice, porque por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinó en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Fíjense, versículo 17, habla de Adán, que por la transgresión de Adán reinó la muerte. Y termina diciendo, en este paralelo que hace, ahora por Cristo recibimos abundancia de gracia. Fíjense en este término. Mas reinó en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Seguimos, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por Adán vino y por la transgresión de Adán vino la condenación a los hombres. Y termina diciendo, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Ahí está la parte salvadora y la obra redentora de Jesucristo. Por la justicia, por el acto justo de Jesucristo, ahora nosotros somos libres de la condenación. Versículo 19.
Sigue haciendo este paralelo Pablo en estos versículos. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y a mí me parece que este es un versículo clave en todo el relato que estoy hablando, porque justamente habla de la obediencia y de la desobediencia. Por la desobediencia, ¿se acuerdan de lo que Dios mismo le dijo a Adán? No comas de aquel árbol. Y ese fue su pecado, haber desobedecido. Por la desobediencia de Adán somos constituidos pecadores. Dice versículo 19. Ahora, esta es la parte de la desobediencia. Ahora, por la obediencia de Jesucristo, y esta es la parte fundante de nuestra fe. Porque Jesucristo en su obediencia fue a la muerte de cruz y sufrió la muerte de cruz. Y en su muerte como sacrificio vivo es que nosotros hoy podemos tener esta redención, esta salvación tan preciosa que tenemos en Cristo Jesús. Por la obediencia de Cristo somos justificados, somos considerados justos, declarados libres de culpa, dice acá este versículo. Justamente por la obediencia de Jesucristo nosotros tenemos esta posibilidad de, si le aceptamos y le reconocemos como Señor y Salvador, ahora declararnos libres de culpa. Este concepto Pablo lo utiliza muchas veces. En 1 Corintios 15, 1 Corintios 15 es un pasaje también muy especial porque hace todo el desarrollo de la muerte. Pero justamente en dos momentos de 1 Corintios 15, Pablo habla acerca de la misma manera, de Adán y de Jesucristo. Y quiero empezar por una última parte. En 1 Corintios 15, los versículos 45 al 47. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Acá hablando de Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pablo, escribiéndole a los Corintios, toma este mismo concepto y lo pone como base. Y casi repite lo mismo que le escribe a los romanos en los versículos 21 y 22. Dice, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjense en que este concepto tan fuerte de Pablo, cómo lo transmite a las iglesias, cómo él lo da a conocer tanto a los romanos como a los corintios, en esto de que justamente hay una raza nueva, hay una generación nueva, una nueva posibilidad del hombre a través de Jesucristo. Y así como por Adán, dice el versículo 21, entró la muerte, por Jesucristo entra la resurrección de los muertos. Esto de que ahora podemos tener vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Seremos vivificados, versículo 22, en Cristo Jesús. Qué importante esto. Y yo creo que para nosotros también es muy importante que podamos rescatar el concepto de la manera en que Pablo termina el capítulo 5 de Romanos. Porque justamente Pablo viene desarrollando a través de estos 5 capítulos lo que significaba el pecado, lo que significaba la condenación, la manera en que en Jesucristo podemos tener acceso a esta nueva vida, a esta justificación, a esta santificación que viene por Cristo Jesús. Y el concepto de Pablo es claro. Por mi pecado, yo me separo del plan de Dios. Ahora, por Cristo, yo soy rescatado y puedo entrar a esta gracia, a esta gloria que el Señor tiene
para nosotros, a este propósito de una nueva generación. Lo vuelvo a decir esto, generación, porque tiene que ver con los conceptos de Adán y de Jesucristo. Este concepto de que nosotros tenemos la posibilidad de ser esta nueva generación que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y que podemos entrar ahora sí a vivir en esta gracia, en estos propósitos eternos que Dios tiene para con nosotros. Y quiero terminar, ustedes van a decir, pero hay unos versículos que no hemos leído, pero justamente lo quería dejar para el final. Los versículos de Romanos capítulo 5, del 8 al 11, que lo hemos repetido en nuestro estudio previamente. Dice el versículo 8 de Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y este es un concepto que yo por eso quería terminar en esta meditación, en este estudio de hoy, con esta palabra clave que Pablo utiliza acá, que es la reconciliación. Reconciliar es aunar dos partes. Es dos partes que estaban totalmente enfrentadas y que no había manera de que pudieran llegar a un acuerdo, de que pudieran convivir. En Jesucristo tenemos esta reconciliación de lo que por el pecado fuimos condenados a la muerte. En Jesucristo y por Jesucristo somos reconciliados a una nueva vida. Y hermanos, esta es una oportunidad que tanto los que nos están escuchando en esta noche, la quiero transmitir con toda claridad. En Jesucristo podemos tener el acceso a salir de esta condenación que nos trae el pecado a esta nueva vida que podemos tener en Cristo Jesús. El Señor es por quien nosotros hoy podemos tener esta entrada a esto que Jesucristo hace por nosotros. Versículos 17, 18 y 19. Por Cristo recibimos abundancia de gracia. Por Cristo somos justificados, somos libres de condenación. Por Cristo y por la obediencia de Cristo somos declarados libres de culpa. Y si todo esto hizo el Señor por nosotros, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás dispuesto a aceptar esta reconciliación que el Señor quiere darte? Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de que podemos realmente tomar este sacrificio de Jesucristo en la cruz y su plan perfecto de Dios para que podamos tener acceso a esta nueva vida que viene en Él. No importa tu condición. Hay unos versículos que acá también dice: cuanto más abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa cuál sea tu condición, Jesucristo quiere darte una nueva oportunidad. Quiere sobreabundar en gracia en tu vida. Hoy el Señor quiere justamente que puedas tomar esta nueva bendición que viene de Él, de decirle: sí, Señor, quiero abundar en tu gracia, quiero entrar en esta gracia, quiero ir a ese lugar santo que tú tienes para mí. Yo te invito, hermano, a que abras tu corazón, Una vez más, el Señor te da la oportunidad de decirle: Señor, yo quiero recibirte, yo quiero vivir en esta nueva generación que viene en Jesucristo, ya despegándome del pecado y volviendo y poniendo mi vida en Jesucristo para que justamente sus propósitos eternos sean llevados a cabo en mi vida hoy. Te invito a que tengas una oración conmigo, la puedas repetir conmigo. Abrí tu corazón al Señor.
Y amado Dios, Señor, queremos darte la gloria y la honra a ti, porque tú nos permites, Señor, a través de Jesucristo, dejar atrás esa vieja naturaleza que teníamos como la de Adán y poder pasar a vivir esta nueva naturaleza, este nuevo desafío, esta nueva vida que viene en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra nos hace ver claramente, Padre, que podemos vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Señor, abrimos nuestros corazones para que tú nos habites, para que tú nos perdones, para que, Señor, el pecado ya no pueda tomar dominio de mi vida. Señor, queremos dejar atrás el pecado y queremos vivir en Cristo Jesús esta gloria, esta gracia que sobreabunda a través de tu amor y de tu misericordia. Te aceptamos, Padre, y te damos a ti la gloria y la honra por siempre. Amén. Que el Señor te bendiga. Vamos a estar comenzando el jueves que viene con el capítulo 6, que es un capítulo también clave para nuestras vidas, porque nos habla de esta lucha permanente que tenemos con el pecado, en la cual el Señor no nos deja solos, sino que nos pone en el Espíritu la victoria. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos el jueves que viene.